Pues hoy estoy encantada de tener aquí a Mónica de Sanamente Mónica. Bienvenida a este espacio, Mónica. Bueno, Mónica, puedo decir, me hace especial ilusión tenerla aquí porque Mónica, aparte de una maravillosa profesional que está haciendo muchísimo bien en redes, en el contexto social actual, y ahora os voy a contar por qué, es muy buena amiga mía. Somos amigas, compañeras de batallas, ¿verdad, Mónica? Nos acompañamos en las alegrías y nos acompañamos sobre todo, bueno, no tanto en las alegrías como en las Como penas. en las penas, sí, es Exacto. verdad. Yo también Entonces, estoy encantada de que me hayas invitado a este espacio, que estoy segura que va a hacer tanto bien a tantas oyentes que vas a tener, ya te lo digo. gracias, Mónica, gracias por estar aquí conmigo. Bueno, pues preséntate. Bueno, pues a ver, Cuéntanos un así poquito. brevemente. Pues a ver, yo para los que no me conocéis, soy Mónica González, tengo una cuenta en Instagram que se llama Sanamente Mónica. Bueno, Sanamente Mónica es un proyecto de autoestima corporal en el que acompaño a mujeres que quieran pues liberarse de la esclavitud de la belleza y ¿no? de esa necesidad de tener que estar delgadas y de cumplir una serie de cánones imposibles y ser dueñas de su vida. Al final es un poco lo que hago, ¿no? Em, y también denuncio mucho todo temas de gordofobia que tienen que ver, pero bueno, es como un tema paralelo, ¿no? Aunque Ujú, se junten en muchos casos. Y ujú, también he acompañado a muchas mujeres pues, con respecto al movimiento, a ujú, reconciliarse un poco con el placer de moverse. ujú. Qué bien, Mónica. Cuéntanos un poquito cómo has llegado hasta aquí. Bueno, eso es una, una buena historia. Pues llevo muchos años, o sea, ha sido un proceso muy lento. Yo creo que es una fortuna para muchas de las que nos estáis escuchando y de los que nos estáis escuchando, porque ahora mismo hay muchísimos profesionales de salud y muchísimos profesionales y activistas, ¿no? Que estamos denunciando muchas cosas, ¿no? Pero hace unos años, no tantos, no había tanto de esto. Mm, Y ya os digo que, bueno, esto ha sido un proceso muy lento en el que yo he ido interiorizando y como yéndome dando cuenta, ¿no? de la cárcel y de la mentira en la que yo estaba atrapada, ¿no? Claro, primero lo hablo desde un lugar muy individual porque fue un proceso muy personal, o sea, fue un proceso psicológico mío, ¿no? En mm, el que pasé pues de cuando tenía, o sea, cuando era pequeña, pues mi cuerpo siempre ha sido más gordo, ¿no? Que el de la media, como los médicos utilizaban el índice de masa corporal que siguen utilizando, ya me clasificaron como obesa cuando tenía 7 años y entonces yo ahí empecé a hacer dietas. Empecé pues ya a odiar cada vez más mi cuerpo porque las señales externas siempre pues venían un poco de ahí, de que yo tenía que menguar, ¿no? De que yo tenía que tener otro cuerpo diferente y que el que tenía pues no era el correcto. Y en cierta manera pues justificando pues que me hicieran bullying o todo el tipo de rechazo que yo he vivido a lo largo de estos años, ¿no? Entonces, bueno, aunque yo de cuando era pequeña la verdad que era bastante rebelde en este sentido, que creo que mucho de esa rebeldía es lo que tengo yo ahora, ¿no? ujú, Siempre era como que no lo entendía. Decía, pero ¿por qué me tratan diferente? Es que, ¿qué más da? O sea, yo siempre como iba como al fondo, ¿no? En plan, pero si es que, ¿pero qué más da? ¿Cómo será mi cuerpo? O sea, yo siempre no lo entendía, ¿no? Pero llegó un momento con la adolescencia en que entré de lleno en esa presión estética y ya me lo creí, ¿no? Y entonces, bueno, pues me empecé a automachacar un montón, de tal manera que llegué a tener una depresión bastante fuerte cuando tenía veintitantos años, con ansiedad, con ataques de pánico, fatal. Y entonces ahí empecé una terapia psicológica y a partir de eso, pues fui yo viendo de manera autónoma, pues que aquí había una película que no era normal. mm, Porque claro, empezaba a ver pues, que chicas delgadas tenían los mismos problemas que yo en muchas cosas, ¿no? A gente que yo admiraba de repente tal, y entonces era como, no sé, mm, como hay una serie de cosas que yo me iba como saliendo de ahí, me iba cabreando, ¿no? Con todo, pues no te gusta mi gordura, pues más te la voy a dar. O sea, era como una rebeldía ahí súper fuerte. Y una vez terminó todo esto, hice una dieta súper brutal, una de tantas, y al adelgazar tanto, ahí yo creo que fue la semilla del cambio. O sea, fue cuando yo estaba mucho más delgada, si bien es verdad que mi vida era más fácil,
mm, sí que echaba de menos aquella gorda que yo era. Y para ujú, mí eso fue súper revelador, mm, porque yo decía, es que me encantaría abrazar a aquella gorda y decirle, Mónica, es que te mereces lo mejor. Es mm, que, o sea, da igual, o sea, desde mi perspectiva de privilegio, mm, yo era como, es que eso no puede estar pasando. Entonces, cuando tuve el efecto rebote, que en este caso, además fue una dieta de proteínas muy fuerte, de batidos, ujú, cuyo nombre no voy a nombrar, pero no hagáis dietas de proteína, por favor. Pues, bueno, mi rebote fue brutal. O sea, yo cogí 60 kilos en total, o sea, muy fuerte. Entonces, ahí fue cuando dije, no hago una dieta más, no hago una dieta más, porque yo, ujú, yo sabía que me estaba haciendo daño. Lo ujú, sabía porque a mí se me caía el pelo, por una serie de cosas, y entonces a raíz de aquello empecé a mirar, a ver, o sea, yo necesitaba, y todo fue, lo primero fue porque tuve una psicóloga en Madrid que me habló del mindfulness aplicado a la alimentación y me regaló un libro, o sea, me dijo un libro que yo me compré y a raíz de aquello, pues googleando te encontré a ti, o sea, que fue como esto fue, pero hace ya bastantes años, o sea, 5 años o así, o mm, más, no sé si por ahí, en 2015 o por ahí mm, sería. Entonces, a raíz de ahí, porque yo estaba buscando que alguien pensara lo mismo que yo, mm, porque yo sabía que las dietas me estaban haciendo daño, lo sabía. ujú, Y claro, cuando de repente pues descubres que hay profesionales de salud que están diciendo esto y avalando lo que yo estaba viviendo en mis propias carnes, bueno, pues claro. ahí ya fue cuando, claro, vi que lo que yo estaba sintiendo y que toda esa confianza corporal, como yo la había ido ganando, pues que al final eso, pues que era oro y que eso había que compartirlo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues ahí fue cuando empecé todo, me empecé a formar y todo a partir de ese momento para Mm, ayudar a las demás. claro, qué potente, Mónica, qué experiencia más potente. Em, como esa vivencia, ¿no? De cómo es estar dentro de tu piel, ¿no? Con diferentes pesos, ¿no? Y desde ese lugar, ¿no? Poder tomar conciencia del contexto, ¿no? Del daño que nos hace el contexto en el sentido del yo, ¿no? De quién soy yo. Sí, entiendo, ¿no? Es como cuando adelgazaste tanto, ¿no? Supongo que ahí habría como una parte, ¿no? Tal vez de enfado, ¿no? De por qué ahora soy mejor, ¿no? Que cuando Exactamente. pesaba, ¿sí? Algo así. Y veías como la gente se te acercaba más, como la gente te trataba de otra manera. Mm, Claro, es que date cuenta que cuando tú vives en un cuerpo gordo, tienes muchísimas desventajas, pero desde mi punto de vista también, si tienes mucha conciencia, creo que calas mucho a la gente, porque al final hay mucha gente que te rechaza y tú eso lo ves, con lo cual ya ves qué tipo de persona es. ujú, También hay mucha condescendencia mm, ligada a esto. Hay muchas personas que se acercan a ti porque les das pena y porque ellos se sienten mejor a tu lado a nivel inconsciente, pero inconscientemente estás cogiendo a alguien que está por debajo de ti. Entonces tú te ujú, sientes superior. O sea, hay una serie de experiencias que se ven, ¿no? Entonces, claro, cuando yo adelgacé, de repente, claro, era como, ahora sí, ¿no? O sea, ahora, joder, qué guapísima estás. Bueno, es que el refuerzo positivo era alucinante, o sea, es que era claro. alucinante, o sea, Mm, es que era todo el mundo, Dios mío, qué guapísima estás, es que ahora sí te estás cuidando y a mí se me caía el pelo, ¿sabes? O sea, yo me cogía así los mechones y se caían. O sea, mm, me salieron un montón de arrugas, o sea, me acuerdo porque, claro, mi cara era, o sea, claro, si bien había ventajas, por supuesto, y eso yo creo que también hay que decirlo, porque claro, claro. evidentemente, o sea, y esto no es una cuestión de cuerpos gordos, pero por ejemplo, una persona que tenga barriga, bueno, pues para muchas cosas la barriga estorba, eso está clarísimo. Pero también estorba la falta de elasticidad y eso también lo tienen las personas delgadas. Es decir, a todo tipo de corporalidad hay asociado todo tipo de incomodidades. Y por supuesto, el Ujú, cuerpo gordo también tiene una serie de incomodidades, ¿no? ujú, Entonces, pues bueno, todo esto fue lo que o sea, yo recuerdo que miraba las fotos de mías cuando estaba más gorda. Primero, no me veía tan gorda. mm, Y segundo, era eso, o sea, me daba ternura, o sea, era como, es que mm, yo, o sea, de verdad, no te mereces lo que te han hecho, o sea, no te lo mereces por muchos kilos que tengas. Y yo hablaba muchísimo con esa gorda que yo era, ¿no? mm. Y bueno, ahora he vuelto a volver a serla, o sea, quiero decir que volví a eso y más. Y claro, yo creo que eso a mí me ha ayudado mucho a eso, a vivir en presencia en mi cuerpo de otra manera. Claro, 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 sí. Como a poder, ¿no? Separar, ¿no? Esta parte de contexto que interiorizamos, ¿no? Que un poco
el tema cuando estábamos buscando un título, ¿no? Para este podcast, Mónica, y tú y yo que hemos hecho varios directos, la gente, si nos busca en mi cuenta o en tu cuenta, que las dejaremos por aquí tu cuenta, hemos hecho algunos directos juntas y queríamos hablar de algo un poquito diferente en este podcast y está muy conectado con lo que hablas, ¿no? Y poco pensando, ¿no? Fuimos a parar a conversaciones que hemos tenido tú y yo referente, ¿no? Al estigma, ¿no? Al estigma social que sufren las personas con cuerpos grandes, las personas gordas, el daño de ese estigma social, pero también, ¿no? Cómo ese daño, ese estigma social que se acaba interiorizando, ¿no? Y podemos hablar ahí de la palabra autoestigma, ¿no? Que es el título de este podcast, ¿no? El estigma social y el autoestigma, como también el autoestigma al final, que es casi como inevitable, también acaba haciendo daño, ¿no? No sé si quieres compartir por ahí, Mónica, ¿no? ¿Cómo ha sido tu camino, ¿no? En separar, ¿no? Esa parte de, o sea, como entiendo, ¿no? Reconocer y validar el estigma social, pero que eso no te arrastre, ¿no? Es que es complicado ¿Cómo porque sería eso? yo mira, tú sabes que en uno de nuestros retiros, porque Mireia y yo hemos hecho algún retiro juntas, ¿te acuerdas que leí un fragmento de, bueno, la explicación de un fragmento de una fábula de Nietzsche que me encanta porque es que creo que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Es del libro Así habló Zaratustra y habla de los 3 estados de la conciencia, ¿no? Y a mí me parece que explica muy bien cómo pasa esto, ¿no? Lo que sucede es que tú vives como un camello, ¿no? Que es el primer estado, es decir, tú vives, bueno, pues un poco idiotizado, ¿vale? O sea, estás como ahí dormido en la sociedad, en lo que te dice la sociedad, y entonces tú además crees que eres dueño, ¿no? De todo lo que haces, ¿no? Porque esa es una de las mayores males, ¿no? Que tenemos, que es como, no, es que yo lo que hago, lo hago porque es que yo soy así. Y es como, no, es que o sea, el contexto es un 90% de lo que tú eres. O sea, es decir, que al final, pues lo que hemos vivido, la sociedad, lo que nos rodea, es que impregna quiénes somos, está Totalmente, claro. totalmente, claro. Porque somos Entonces, seres que o sea, es decir, la forma de funcionar del ser humano es exactamente, adaptándonos al contexto, si no, no total, sobrevivimos. Entonces, total, claro, el contexto determina completamente cómo funcionamos en nuestro día a día. total. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando pasa esto, eh, no eres consciente. Y como no eres consciente, como claro, si la sociedad te está diciendo que es tu culpa, pues tú ¿qué haces? Pensar que es tu culpa. Entonces, Claro, si a mí me pegaban en el colegio, incluso mi entorno pensaba que era mi responsabilidad también. O sea, es claro, que sí, porque al final es como si toda la sociedad piensa que ser gordo es algo malo, pues tú interiorizas que eres malo, o sea, claro, punto, y ya está. claro. Entonces te Sí, lo sí. comes, te comes la tostada y se acabó. Entonces Ujú, tú te repites mucho más cruelmente, normalmente, los ujú. mensajes que hay fuera. Es decir, si fuera se dice la gordura no sé qué, yo me decía cosas desde, es que das asco. O sea, yo no me podía mirar las piernas, por ejemplo. Era incapaz de mirarme las piernas, porque las odiaba profundamente. Entorno mío familiar, es que las piernas, o sea, siempre se ha puesto el foco en mis piernas y yo recuerdo que es que era, o sea, por supuesto yo no me he puesto una minifalda hasta que tenía 28 años, o sea, Ujú, podéis imaginaros, o sea, todo esto me ha condicionado la vida, evidentemente, pero no solamente pasa con el estigma de peso, sino también, por ejemplo, con la violencia estética, es decir, ujú. la cosificación de la mujer, donde más daño hace es cuando la mujer se autocosifica, es decir, Claro, cuando tú interiorizas eso. Entonces, claro, sí, sí. claro, cuando tú te comes la tostada, es decir, que, pues, que crees que eso es así, Mm, pues simplemente no pones conciencia. ¿Qué pasa? Que después llega un momento en el que hay un detonante en el que te das cuenta de que el enemigo no eres tú, mm, que es que fuera, o sea, que todo tu sufrimiento viene muy, muy, muy buena parte por lo que está pasando fuera. Entonces te vas al otro extremo. ¿Qué haces? Cabrearte. Entonces normalmente sale el león, ¿no? Que ruge claro. sus derechos. Como yo te decía antes, ¿no? No, no, yo es que me pongo así porque me da la gana y me pongo una minifalda cada vez más gorda y si no te gustan mis piernas, pues no las mires. O sea, era como esa rabia Mm, que creo que es necesaria. totalmente. Claro, después ya llega el niño con la flauta, ¿no? Que es cuando tú ya pones un estado de conciencia en el cual te das cuenta de que ni tanto ni tan calo. Es decir, que hay una parte que por supuesto viene por el contexto, pero también hay una parte en la que tú también tienes una cierta responsabilidad porque puedes hacer algo con Ujú, respecto a esto, que es, pues eso, ser libre. Es decir, liberarte claro.
y decir, no, mira, es que esto es tu mensaje sociedad fenomenal, pero yo no me voy a casar con esto porque sé que no pasa nada, porque yo tenga mis propias ideas y porque yo tenga mi autoconcepto hecho por lo que yo pienso, porque lo más importante es lo que pienso yo de mí misma. Claro, claro. Entonces, un poco ese es el viaje, ¿no? Yo creo. Claro, claro, claro. Bueno, pero que tiene tanto que ver, Mónica, ¿no? Con el cómo funciona la mente, ¿no? Es decir, claro, al final el autoestigma es algo inevitable porque, claro, cuando tú continuamente estás aprendiendo, ¿no? De estos mensajes que recibes, ¿no? Es que ser gorda es igual a, y la cantidad de adjetivos, ¿no? Que surgen porque es lo que vemos en series, en películas, en anuncios, etcétera, ¿no? Todas esas etiquetas que se le van añadiendo una detrás de otra y esas etiquetas, evidentemente la mente, ¿no? Se las cree porque te las están diciendo, ¿sí? Ese momento en el que tú dices, ¿no? Del niño y la flauta, de empezar a separarte tú, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿De quién es la etiqueta? ¿No? Para crear un espacio, como tú dices, para poder elegir más allá de la etiqueta, ¿no? Porque la etiqueta a lo mejor dice es que las personas gordas no se saben cuidar o las personas gordas, por ejemplo, no pueden hacer según qué tipo, ¿no? De ejercicio o movimiento, ¿sí? Entonces, Claro, y te digo una cosa además, Mireia, no todas las etiquetas son iguales. Es decir, justo eso que estás diciendo, separarse de eso. En algunas cosas, por ejemplo, es más fácil en función de muchas circunstancias, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿no? Pues esto, las personas gordas no pueden moverse. Gracias a Dios, cada vez hay más personas gordas que estamos mostrando en redes que las personas gordas nos podemos mover. Yo sigo una cuenta que estoy súper, me encantan, que hacen surf. Y es que estoy súper contenta con esa cuenta, porque es algo que siempre me ha encantado y es como que las veo y digo, ay Dios, cómo me motiva esto, ¿no? surf. Si hacen surf, Ah, vale. se llama Surf Curve Girl o algo así, y es Ah, que ya me lo voy a encantan, o seguir. sea, me encantan. Por ejemplo, esto, ¿no? Pues claro, al golpe de vista de ver 3, 4, 5, 6 veces, las mujeres gordas no pueden ser atractivas, vale, pues, o sea, son Claro, cosas que cuando tú empiezas a mirar redes de otra manera, empiezas a coger influencias de otro tipo, ¿no? Hoy en claro. día desbancar esas creencias es más fácil, pero hay otras creencias que son mucho más difíciles de quitar. Por ejemplo, todas las que tengan que ver con un trauma infantil. Mm, mm, Esas son muy difíciles porque si tu madre lleva machacándote toda tu vida diciéndote que es muy complicado quitarte esa etiqueta. ujú. O la que a mí todavía me queda mucho, aunque cada vez la estoy desbancando más, que es la médica. Mire ya. Claro. Claro, un cuerpo gordo es un cuerpo a punto de morir. Es que eso es muy Claro, complicado, ¿eh? claro. De Pero porque ese quitar. estigma, fíjate qué importante esto que dices, ¿no, Mónica? Porque, o sea, como los diferentes tipos de estigma, ¿no? Y está el estigma social que tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con las series, con la televisión, con las redes sociales, etcétera. Y luego está el estigma institucional, que tiene que ver, ¿no? Que cuando son las propias instituciones, y ahí podemos entender el colectivo médico, ¿no? El que Exacto. estigmatiza. Y este es el que más daño hace, porque, claro, es como la voz de la autoridad, ¿sí? Entonces, claro, esa voz de la Claro. autoridad, cuestionarla es muy difícil, ¿no? Porque cuando vas a un médico, a otro médico, a otro médico y te están diciendo todo el rato lo mismo, ¿no? Es como, ¿cómo te separas de eso? Es muy complicado. Para mí, de verdad que yo creo que es de los más... o sea, la etiqueta quizá que a mí todavía me sigue costando, porque al final es lo que tú dices, incluso, por supuesto, que por ejemplo, ¿no? Tu familia es una autoridad para ti internamente, está claro. Lo que tú haces mamá en tu casa, tus padres, eso es una autoridad para ti, pero aún así, hasta eso me resulta más fácil con una cierta madurez, Ujú, ¿no? claro, Desbancarlo. Pero como dices tú, la comunidad médica y todos los profesionales de salud, por eso es muy importante, una cosa que dijiste tú en un directo hace poco, exactamente, o sea, es que es tan importante que pongamos en valor que los profesionales de salud tienen que revisarse el discurso, porque es que esto está trayendo muchísimos problemas. Entonces, los profesionales de salud tenemos una responsabilidad muy ujú, grande, porque somos autoridad para mucha gente. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con, bueno, pues con los mensajes que se lanzan y bueno, yo creo que la autorrevisión de muchos discursos va a mejorar el autoestigma de mucha gente. Es ujú, decir, porque hay mucha gente que es verdad que mejoran rápidamente, ¿no? En ciertas cosas, ¿no? En lo que se dicen, trabajas el diálogo interno, ujú, ¿no? Trabajas la relación con el cuerpo,
trabajas en la interocepción, ¿no? Cómo tú escuchas a tu cuerpo, todo eso se puede Ujú. trabajar un montón. Pero si tú resulta que por muchos años de trabajo que llevas, vas y te vas al médico y entonces el médico va y te dice que, como me pasó a mí, por ejemplo, acuérdate cuando yo te contacté hace tantos años, o sea, a mí un médico me dijo, te vas a quedar en la camilla, o sea, te vas a quedar en la mesa de operaciones, porque con lo Mm, gorda que estás, es que la anestesia, o mm, sea, es que no puedes decirle eso a una persona. ujú, mm, Entonces, es que son este tipo de cosas, o todas las mm. cirugías bariátricas que se están haciendo de manera, o sea, son cosas que son verdaderamente muy complicadas. Entonces, desligarse internamente de un diálogo tan fuerte como ese, Sí, de un estigma que viene de una fuente tan o sea, de claro. tanta autoridad, es muy complicado. Sí, sí, sí. Sí, y justamente, Mónica, ahí es donde más se puede cambiar la sociedad, ¿no? Porque yo creo que en cierta manera, ¿no? Por el movimiento de redes ya vemos, ¿no? Como a ciertas marcas de ropa que evidentemente no por subirse al carro, ¿no? Pero bueno, que están como, pues bueno, ¿no? Ahí mostrando la realidad desde otro lugar de lo que se había estado mostrando hasta ahora y también, ¿no? Pues yo creo que hay cosas que se están moviendo, pero esto tal vez es de lo que más esté costando y eso que de cuando yo empecé en este movimiento, pues hará 8 o 10 años, ahora ha habido un cambio espectacular a nivel de profesionales, por suerte, ¿no? Somos muchísimas y muchísimos más, pero aún así hay todavía, ¿no? A nivel de formaciones, a nivel de medicina, a nivel de psicología, a nivel de nutrición, mientras ahí todavía se esté haciendo un enfoque pesocentrista, claro, todas esas generaciones que van saliendo, ¿no? Pues son profesiones que ya tienen esta idea, ¿no? De delgado igual a bueno, gordo igual a malo. Y entonces, claro, o alguien tiene mucho como ese sentido de responsabilidad, ¿no? De cuestionarse ese modelo que te han enseñado los profesores de la facultad, o si no, esto se va a seguir perpetuando, ¿no? Por eso yo creo que ahí es donde ponía yo un poco el foco estos días, ¿no? Que es que ahí Sí, se puede hacer muchísimo cambio, porque claro, de cada profesional que está adherido al enfoque dieta, pues toda una agenda de personas que van a salir de ahí prohibiéndose alimentos, vinculándose al autocuidado desde el lugar de control, de restricción, de sufrimiento, etcétera, y todo lo contrario, ¿no? Cada profesional que hace este ejercicio, ¿no? Que no es fácil, porque aquí hay mucha, bueno, pues hay como mucho ejercicio, ¿no? De psicoeducación, de todo esto que estamos hablando nosotras y que o sea, yo cuando empecé, Mónica, o sea, no tenía la agenda llena ni mucho menos. Es decir, todo lo contrario. ¿Por qué? Pues porque claro. la demanda era demanda de perder peso y todavía, por desgracia, sigue siéndolo, ¿no? Entonces, pues bueno. Y además, de hecho, hay muchas personas que se acercan a este tipo de terapias y que están cansadas de hacer dietas, pero en el fondo de su corazón siguen deseando adelgazar. Es decir, esto es algo natural también, Mm, porque claro, es que al final el mandato social es muy fuerte mm, y yo creo que es muy importante. Además, esto que estamos diciendo lo está avalando la ciencia, es decir, no es una cosa que digamos los gordos, que es que nos quejamos de los médicos porque nos dicen que nos tenemos que poner a dieta, nada que ver. O sea, hay toda una serie de estudios estadísticos que se han hecho donde se ha demostrado que el sesgo de los médicos por el tema del peso es real. O sea, no sí, es que sí, me lo o sea, es una discriminación que además está estudiada. sí, O sí, sea, que es sí, que no, completamente. sea, que creo que eso también es importante, ¿no? Porque precisamente el propio estigma, Mm, esto es algo que también hemos hablado muchas veces, hace que la voz del gordo valga menos. Entonces, claro. ahí también hay un tema, ¿no? De, bueno, pues de reconquistar, ¿no? De Mm, reconquistar esta lucha, ¿no? Y hacer ese trabajo que tú dices de la mano, por supuesto, de todas las personas profesionales de salud que nos estéis apoyando y que estáis viendo que el enfoque ahora mismo actualmente de salud no es correcto. ujú, Y creo que hay mucha labor todavía que hacer, como dices tú, en tanto en las facultades de psicología como en las de nutrición, como en las de medicina, mm. incluso me atrevería a decir como las de magisterio, como las de... Y magisterio y luego, por ejemplo, todo el tema que tiene que ver con deporte, ¿no? Formaciones Por deportivas, supuesto, INEF, por etcétera. supuesto, Ahí sí. segurísimo, Ahí, yo pero no he entrado mucho, brutalmente, pero segurísimo total.
que hay una sombra Total. y gordófoba tremenda. Total, la danza, casi todo, ya cuando, sobre todo es que, o sea, yo lo que veo es que cuando, Mireia, cuando juntas violencia estética con gordofobia, es decir, cuando se juntan las dos cosas, cuando se junta la cosificación, sexualización, cultura imperante de la imagen con la gordofobia, eso ya es brutal. O sea, ya llámalo gimnasia rítmica, llámalo Sí, danza, ballet, llámalo, o sea, cuando ya claro, claro. empezamos a el postureo de ahora del yoga, que, ¿sabes? O sea, es que ya ahí hay un mare magnum, el fitness, o sea, Total, total. total. Y Entonces, eso es claro, un caldo de cultivo, Mónica, a trastornos de la conducta alimentaria brutal. total, total. Pero es que fíjate que en estos días hemos estado hablando, ¿no? Que justamente hasta los trastornos de conducta alimentaria están enfocados desde un enfoque tan gordófobo. O sea, es decir, ¿cuántas personas gordas que tienen trastornos de alimentación, personas gordas con anorexia, Ujú, que profesionales de salud les están diciendo que no ujú, puede ser que tengan una anorexia porque están gordas? Es que ujú, es tan fuerte como esto. Entonces, ujú, ¿cómo tú a esa chica le vas a decir que mejore su diálogo interno? Dios mío, si es que hay un montón de profesionales de salud que le están diciendo, primero, que no tiene anorexia, segundo, que se ponga a dieta, que es como ujú, echar gasolina a una hoguera. O sea, es ujú. decir, hay circunstancias y circunstancias, pero siempre se puede hacer algo. Desde mi punto de vista, creo que siempre pongo el mismo ejemplo en consulta y lo pongo en los talleres, ¿no? Si alguien te dice que eres un elefante rosa, tú te Ujú. ríes. Es decir, hay un punto en el que hay una parte de ti que piensa que todo eso es real. Claro, Y claro, esa es claro, la parte que es la que por la que tú te haces daño a ti misma. claro, claro, sí. Que es que yo creo, ¿no? Que ahí, Mónica, ¿no? Creo que es un trabajo personal, ¿no? Por eso yo te admiro tanto, porque poder darle la vuelta a esto, es decir, ¿no? Es el daño que nos hace el contexto, sí, y a veces como quedarnos en ese daño, ¿no? Es tan fácil y es lícito y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Lo que pasa es que si nos enganchamos a esa herida que nos genera el contexto, ¿no? Pues al final, Claro, cómo es la vida de la persona, ¿no? Entonces, trascender eso, ¿no? Esto que también explicabas, Mónica, trascender eso, ¿no? Y cómo separarte de esa herida, que genera el contexto y poder conectarte con tu valía y con ese espacio de libertad para tú elegir, ¿no? O sea, para tú elegir cómo quieres vivir tu vida, porque es que ahí es donde realmente está nuestro espacio de libertad, ¿no? Porque es total. que si no, eh, toda tu vida, ¿no? La dirige esto, ¿no? Eso es verdad. Pero también tengo que decir, o sea, que no me quiero quitar mérito porque, de hecho, de eso, o sea, en ello trabajo, ¿no? Cada día por darme mi valor, ¿no? Pero también tengo que reconocer que yo tengo una situación de privilegio, Mireia. Ujú, Punto número uno, porque yo tengo un cuerpo gordo normativo. Es decir, yo soy guapa de cara, como mi podcast. ujú, Tengo unas formas sexualmente aceptadas como atractivas. ujú, Tengo un pecho grande. Es decir, toda la parte de sexual, como si dijéramos, para mí ha sido fácil. Punto número dos, yo soy una persona que tengo un privilegio de clase. Me he podido pagar muchísimos psicólogos. Hoy ujú, en día, en este país, la psicología pública deja bastante que desear ujú, y ahí es o sea, una cosa que esto también es muy importante, porque sin psicólogos es muy difícil salir de aquí. ujú. Y, o terapeutas, como lo que hago Sí. yo, o lo Ujú, que sea, lo que sea. Es muy difícil salir de aquí. ujú, Y tercero, yo tengo otro privilegio que es el que tengo estudios, ujú. que soy blanca, es decir, no todas las circunstancias son iguales. Entonces, Claro. Mm, esto es complicado, como todo, claro. O sea, hacer alimentación intuitiva cuando eres pobre es complicado, ¿me entiendes? totalmente. Porque tu Claro. cuerpo te puede pedir comer jamón ibérico, ¿me entiendes? Pero a lo mejor no te lo puedes comprar. Es decir, que no todas las recetas valen para todo el mundo, Ujú, que es verdad que con todos esos privilegios yo he tenido la suficiente responsabilidad conmigo misma y valentía para enfrentarme a un montón de cosas y eso es verdad, pero que también las circunstancias de cada uno, pues bueno, son complicadas, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí Gran, que gran está claro es reflexión, que Mónica. eso es, Mm, que aquí claro. estamos un montón de profesionales de salud, que estamos súper dispuestas, que hacemos un montón de contenido gratis, que eso es así, Sí. que tenemos unos precios súper ajustados, o sea, quiero decir
que creo que es Y que hay importante. Yo formas creo, más accesibles, ¿no? Hay formas accesibles de poder, exacto. ¿sí? Hacer un trabajo personal con todo esto. ¿Qué le dirías a alguien, Mónica, ¿no? Que nos está escuchando, ¿no? Y entonces a lo mejor está empezando a tomar conciencia, ¿no? De este estigma social, ¿no? El impacto del estigma social en mi vida, en mi día a día y el impacto de ese autoestigma, ¿no? Cómo engancharnos a esas etiquetas, nos enganchamos a esas etiquetas y a lo mejor son las etiquetas, ¿no? Las que están dirigiendo nuestra vida. ¿Qué le dirías a estas personas? Que a lo Bueno, a mejor ver, quieren, ¿no? Desde esto, ¿no? Que les resuena y dicen, ostras, pues tal vez, ¿no? Yo tengo aquí esas etiquetas y ¿qué puedo empezar a hacer con esto? bueno, al final creo que el kit de la cuestión es darnos cuenta que de todas las opiniones sobre nuestra persona, la más importante es la nuestra. Ujú, Y eso es algo que creo que cuando la autoestima se forma cuando somos chiquitines, bueno, pues ahí si la labor de la educación que hemos recibido es buena, pues en principio todo tu concepto está bien formado y tú tienes una autonomía a la hora de pensar, a la hora de tal. Entonces eres tú tu propia autoridad. El ujú, problema es que cuando nuestra autoridad no somos nosotros mismos, pues a veces pasan este tipo de cosas, ¿no? Entonces, a mí el restablecer el que la voz primaria y mi autoridad soy yo, me ha ujú, costado muchos años, pero creo que es el kit de la cuestión. Y luego hay ujú, otra cosa que a mí me gusta mucho de Buda, que lo dijo Buda, y me encanta esa frase, que es, cuando alguien señala con el dedo, 3 dedos le miran a él. Es decir, ujú, ya sea tu madre, tu hermana, tu padre, la sociedad, la película, el director de la película, el médico, cuando ujú, alguien juzga a otro, se está retratando él. Y ujú, eso es súper importante, que cuando alguien dice algo de alguien, está hablando más de sí mismo que del otro. Y ujú, creo que esa es la gran mm. manera de salir de ahí, desde mi De punto de sus vista. prejuicios, claro, porque lo que hay Exacto. detrás de todo esto son unos prejuicios construidos brutales. Exactamente, pero que puedas separar que eso no tiene nada que ver contigo. Claro. Y hay muchísimos casos en los que se ha visto esto, o sea, Mm, pero es que a veces, o sea, una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad y no es verdad, sigue siendo una mentira. Entonces, lo más importante son para mí estas dos cosas. No es fácil hacerlo, pero se ujú, puede conseguir. claro, qué bueno. Muchas gracias, Mónica. Estamos terminando. Si para las personas que nos estén escuchando, si quieren buscarte, contactarte, cómo pueden trabajar contigo, cuéntanos un poquito, Mónica. Bueno, pues me podéis contactar en Instagram. Mm, Sanamente Mónica es la cuenta, sanamente.mónica. Y ujú, también tengo página web, sanamentemónica.com. Y bueno, pues voy haciendo consultas individuales, saco programas de autoestima corporal ujú. y bueno, talleres más puntuales, retiros, a veces sola, a veces bien acompañada. Y bueno, pues eso, poco a poco ahí vamos acompañándonos. Claro. También tengo canal de YouTube, por favor, Sanamente Sí, Mónica. Ay, importante. perdón, y mi podcast, que yo también tengo mi podcast, que Hombre, también podéis claro, claro. escuchar a Mireia en mi podcast, que se llama Guapas de Cara, en las principales plataformas. Muy bien. Bueno, Mónica, pues un placer tenerte aquí en este espacio que le da muchísimo sentido, ¿no? A esto que la intención de este espacio, ¿no? Que es de construir el contexto, ¿no? Que nos hace sentir insuficientes. Y yo creo que este espacio que hemos compartido, hablando de estigma social, hablando de estigma interiorizado, le ha dado todo el sentido. Así que muy agradecida de que estés aquí conmigo compartiendo. Creo que este podcast, este episodio va a hacer muchísimo bien. Ay, eso espero, eso Sí, espero. Sé que seguro. este podcast va a hacer mucho bien, todos los capítulos seguro, viniendo de ti. Muchas gracias, Mónica. Un abrazo fuerte. Un abrazo a ti y a todas. Un abrazo a todas. Chao. Adiós, chao.